quisiera comenzar con un sermón de George Whitefield que se titula Marcas de haber recibido el Espíritu Santo. Así que todos estos miércoles vamos a ver cada una de estas marcas que distinguen a una persona que tiene el Espíritu Santo. Este escrito es traducido por Daniel Torres. Muchas gracias a nuestro hermano por este material. Whitefield empieza su sermón con Hechos capítulo 19, versículo 2, que es Pablo diciendo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron: no, ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Imagínense ustedes, estas personas ni siquiera sabían de la existencia del Espíritu Santo. Y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios? Y es que antes de ser creyentes debemos recibir el Espíritu Santo. ¿Nunca se han hecho la pregunta por qué se le llama Espíritu Santo? ¿Por qué a Dios Padre se le dice Dios Padre o a Dios Hijo? Pero justamente a Él se le dice Santo. ¿Por qué? Porque su característica principal es que Él es el autor y consumador de toda santidad en nosotros. Si hoy en día somos declarados santos delante de Dios y somos santificados, es gracias a su Espíritu. Pero primero, antes de ver las marcas que distinguen a un cristiano real, a una persona que realmente ha recibido el Espíritu Santo, debemos conocer quién es el Espíritu Santo para no ser engañados. Porque hoy en día la iglesia habla mucho del Espíritu Santo, le ora, lo invoca, pero no tiene ni la más mínima idea de quién es, de qué hace. Whitefield lo define de muchas maneras, como lo hace la Escritura. Dice: este bendito Espíritu, quien una vez se movió sobre la faz de las aguas, como lo dice en Génesis 1:2, quien cubrió con su sombra a la Virgen María antes de que ese niño santo naciera, como dice Lucas 1, quien descendió como una paloma sobre nuestro bendito Señor cuando salió del agua en su bautismo y luego descendió en lenguas ardientes sobre la cabeza de sus apóstoles en el Pentecostés. Este es el mismo Espíritu que debe moverse sobre nosotros. Ese mismo Espíritu que estuvo en la creación sobre la faz de las aguas, en la tierra desordenada, vacía, sin forma, es el que debe moverse en nuestras almas muertas en nuestros delitos y pecados. Este Espíritu que descendió en María y hizo que concibiera a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que tiene que generar vida en nosotros. Y este mismo Espíritu que descendió en lenguas de fuego debe ser el mismo que hoy nos regenere y nos transforme. Y debemos ser bautizados con su bautismo y fuego refinador antes de que podamos ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Muchas personas, la denominación común de hoy en día, nos dice que primero somos salvos, nos convertimos y luego vamos a recibir una especie de bautismo del Espíritu Santo que se va a manifestar solamente si hablamos en lenguas. Pero la Biblia nos dice que antes de que una persona se incorpore al cuerpo de Cristo, antes de que esta persona sea aceptada, tiene que haber ese bautizo, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer en el Espíritu. Y es que Pablo lo deja muy claro, ¿no? En Romanos 8:9. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otra parte dice: si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, mosca, porque puede ser que aunque tú creas que lo tienes, no lo tienes. En primera de Juan 4 dice: en esto conocemos
que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que nadie puede decir que es cristiano, ni siquiera que es salvo, si no ha recibido el Espíritu Santo. Y es que hoy en día no es necesario que el Espíritu nos sea dado de esa manera milagrosa, con señales y maravillas, como al principio le fue dado a los apóstoles de nuestro Señor. Pero sí es absolutamente necesario que recibamos ese mismo Espíritu con su gracia santificadora. A pesar de que en ese tiempo el Espíritu se manifestó con poder, con señales, con dones de lengua, hoy en día vemos que aunque no suceda así, el Espíritu Santo habita en las personas, llega y las transforma, las convierte. En esa época era necesario para que la gente creyera y para que el Evangelio se propagara por el mundo. Pero hoy en día vivimos por fe y no por vista. No necesitamos ver un milagro para saber que alguien tiene el Espíritu Santo en él. No necesitamos que hablen lenguas para saber que el Espíritu Santo está transformando su vida. Hermano, ¿y cuáles son entonces las señales para saber si tengo el Espíritu Santo? Ya va, no se me adelante. Eso lo veremos el próximo servicio. Pero lo importante es saber que estos dones milagrosos ya no son necesarios para saber si alguien tiene el Espíritu Santo o no. Pero sí es necesario que el mismo Espíritu que vino a los apóstoles venga a nosotros y nos santifique, tal como ellos lo recibieron. Y así seguirá siendo hasta el fin del mundo. Y es una hermosa promesa. Hasta el fin del mundo el Espíritu Santo va a seguir cambiando nuestras vidas. Algo muy interesante también es saber que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que en él habitaba plenamente el Espíritu del Señor. Cuando hablamos de la imagen de Dios, es decir, su alma era una reproducción de la naturaleza divina. Dios sopló al hombre el aliento de vida y su alma llegó a estar adornada con la semejanza de todas sus perfecciones. El hombre fue justo, el hombre fue santo, correcto, perfecto. El hombre era la imagen de Dios aquí en la tierra. Y Dios se regocijó de esta criatura que había creado a su propia semejanza. Y por eso dijo, he aquí, Él es bueno en gran manera. Feliz, indeciblemente feliz era el hombre porque participaba de la naturaleza divina. Y así pudiera haber continuado viviendo, pero él cayó. El hombre pudo permanecer en santidad, pero no quiso y cayó. Dios le dijo que ciertamente el día que comiera de ese fruto iba a morir. Y muchos dirán, bueno, el hombre no murió, el hombre siguió vivo. Escúchenme, no solo iba a estar sujeto a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Y en consecuencia perdió la imagen divina, es decir, la vida espiritual que había en él. Y esto debe ser algo desgarrador para todos nosotros. El hombre perdió la imagen de Dios que estaba en él. El hombre pasó a ser pecador, imperfecto, un ser despreciable que distorsionaba todo lo que Dios había hecho en él. Entonces uno imaginaría que estas eran unas condiciones bien simples como para que esta criatura fuera feliz. Tenía todo para ser feliz, todos los árboles, todos los animales, todas las plantas. Pero el hombre no se conformó con eso. Desgraciadamente, siendo seducido por el diablo y deseando como él ser igual a su creador, comió del fruto prohibido y por lo tanto quedó sujeto a esta maldición que el Dios eterno, que no puede mentir,
había sentenciado en contra de su descendencia. Dios no puede mentir. La maldición que él había sentenciado las aplicó en el hombre. Y en consecuencia, sabemos que Adán, después de la caída, se lamentó que estaba desnudo. Desnudo no solo en su cuerpo, sino también desnudo de esas gracias divinas que antes embellecían su alma. Le fueron quitadas, le fueron arrebatadas. Ahora el hombre está muerto espiritualmente, está perdido en sus delitos y pecados. Y es muy triste ver que el caos se produjo en toda la creación. Y que el hombre ya comenzó a sentir pasiones y deseos que antes no sentía. Y comenzaron a abrumar su alma caída. Ya no era más la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. Pero como había imitado el pecado de Satanás, se había vuelto partícipe de su naturaleza. Cayó en un estado de enemistad directa contra Dios. Ahora, en esa misma terrible condición, somos todos nacidos en este mundo. Porque si la raíz está contaminada, también las ramas están contaminadas. Una jirafa no tiene un hipopótamo. Adán, siendo pecador, engendró pecadores como tú y como yo. Y ahora, en consecuencia, Adán engendró un hijo a su semejanza, con la misma naturaleza corrupta que él mismo llegó a tener. Y es que todos nacemos totalmente en pecado y corrupción, y por lo tanto somos incapaces de establecer una comunión con Dios mientras estemos en este estado. Porque ¿cómo la luz puede tener comunión con las tinieblas? Tampoco Dios puede tener comunión con seres contaminados, con hijos de Satanás. Anímese, porque aquí viene la buena noticia. Se refleja el fin y el plan de Cristo cuando se manifestó en la carne, para poner fin a ese desorden, a esa enemistad, y restaurarnos a la dignidad que antes teníamos con Dios. De modo que derramó su preciosa sangre por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de su Padre, y también nos dio de su Santo Espíritu, que en una vez más volvería a establecer, a colocar la imagen divina de Dios sobre nuestros corazones, y nos haría capaces de vivir con el bendito Dios y de poder disfrutar de Él otra vez. Cristo vino a restaurar todo, incluyendo la imagen de Dios que estaba en nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Enviando al Santo Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos santifica, quien nos da comunión con el Padre y quien restaura esas imágenes que perdimos en el Edén. Este fue el gran propósito de la venida del Señor al mundo. Más aún, este es el único propósito por el que el mundo permanece intacto. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, el mundo estuviera perdido. Porque tan pronto como el número de los escogidos se ha apartado, los cielos serán envueltos como un rollo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como lo dicen las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo termine su obra aquí, este mundo va a arder, este mundo se va a terminar. Así que esta es la persona, esta es la obra del Espíritu Santo. Esta santificación del Espíritu es ese nacer de nuevo que menciona nuestro Señor Jesús en Juan 3:5. Esto es lo que el apóstol Pablo llama ser renovado en el espíritu de nuestras mentes. Renovados en nuestra mente. Y es la fuente de esa santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie puede ver a Dios si no es santo. ¿Y cómo somos santos? Mediante el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu Santo
que somos salvos, es por el Espíritu Santo que somos sellados, es por el Espíritu Santo que permanecemos en Cristo. Es Él quien nos ayuda a luchar con la tentación, a luchar con el pecado. Y es Él, es gracias a Él que no caemos, que no nos perdemos, sino que es Él quien nos guarda hasta el final del camino. Entonces, qué hermoso e importante el Espíritu de Dios. Termino con esta pregunta. Antes de ser creyentes, debemos recibir el Espíritu Santo. ¿Tú lo tienes? ¿Estás seguro realmente que lo tienes? Porque sin el Espíritu Santo, nadie, absolutamente nadie es salvo. Nadie es de Cristo.